Hola y bienvenidos de nuevo a los estudios de Dukascopy TV en Ginebra. Soy Ben Jones. Patricio Mirchay está con nosotros para analizar los mercados. Patricio, gracias por su participación. Gracias por invitarme. Usted dijo que la gente debe olvidar el BCE y estar atentos a la Fed. ¿Por qué? Si nos remontamos un poco en el tiempo, hace unos días en Europa especialmente, era la época de regresar a las aulas, al trabajo, y la gente estaba hambrienta de historias positivas, y el BCE anunció a principios de septiembre medidas para estimular la economía. And we had the ECB meeting, the ECB announcement earlier in September, with new stimulus being announced. Obviamente los mercados reaccionaron positivamente y todos estaban eufóricos. Los rendimientos de bonos estaban cayendo de nuevo, el euro caía frente al dólar, que suele ser positivo para la confianza en Europa. Varias cosas buenas sucedieron. Entonces los mercados y los inversores se dieron cuenta de que el BCE hizo algunas promesas, pero tal vez no estaban teniendo el resultado esperado. Ven el calendario y que pronto va a haber una reunión de la Fed y tal vez lo que el BCE dé por un lado en términos de liquidez adicional, por el otro lado será retirado por la Fed. There's a Fed meeting coming, and maybe what the ECB will give in terms of extra liquidity on one hand will be taken away by the Fed on the other hand, because la Fed tiene que preocuparse por el crecimiento y el impacto de las tasas de interés. Entonces el BCE puede hasta estar facilitando las cosas. Sin embargo, la Fed no va a hacer lo mismo. Es hora de volver a la realidad, de volver al trabajo, volver al periodo de trabajo del año y observar a la Fed. Period of the year, and let's look at the Fed. Ok, analizando la Fed, ¿en cuánto tiempo cree usted que van a hacer una pausa? Janet Yellen nos dio algunas señales de que van a parar alrededor del momento en que estén casi terminando el tapering, por ejemplo, parando la compra de activos, bonos. Así que el estímulo adicional estaría llegando a cero. Ellos tendrán que retirar parte de ese estímulo y aumentar las tasas, pero entre esos dos momentos habrá una pausa. And then they will have to withdraw part of that stimulus and to raise rates. But between those two points in time, there will be a... La pregunta es, ¿por cuánto tiempo? Como usted ha dicho, el mercado está esperando algo entre 9 y 12 meses. Si suponemos que el tapering terminará en octubre, eso significaría que las tasas comenzarán a subir en el tercer trimestre, en julio más o menos. Ahora, tal vez el mercado está observando a la Fed, viendo los datos económicos y pensando, vamos a esperar un minuto. Hay crecimiento, la inflación no es preocupante, pero existe, y la Fed tiene que hacer que las cosas vuelvan a la normalidad. Let's wait for a minute. Growth is there, inflation is not worrisome, but it's there as well, and the Fed has to put things back to normal. La pausa podría ser más corta y, en mi opinión, probablemente el mercado se moverá en unos 6 meses, con el final del tapering en octubre, y probablemente el primer aumento de las tasas y también bajar de nuevo la hoja de balance de la Fed, que sería más o menos al final del segundo trimestre. Sería entonces una pausa más corta que la que esperábamos inicialmente. Something by the end of the second quarter. So a bit shorter pause than was initially expected. Me gustaría hablar de la relación entre los precios de commodities y la demanda china. ¿Puede analizar cómo esos dos factores están conectados y si uno tiene mayor influencia sobre el otro? Esa es una pregunta interesante. Es una cuestión como la del huevo y la gallina. Todos han visto que las commodities han estado muy débiles en las últimas semanas. Y puede decir que esto fue en parte debido al crecimiento decepcionante en China. Los informes en las últimas semanas fueron muy débiles, al menos para los estándares de China. No fueron débiles para los estándares internacionales. Y podemos decir que la menor demanda de China significa que los precios de las commodities van a caer. Standards. And so you could say, okay, less demand in China, meaning
commodity prices coming down. But you could also También puede ver el otro lado, que China no es todavía una economía competitiva y que si los precios de los commodities aumentan, los productores en China pueden dar un empujón a esos precios, pueden trasladar esos precios más altos a los consumidores. Si los precios fueran un poco más débiles, dirían no podemos subir los precios a nosotros mismos. Entonces, tal vez tengamos menos beneficios y tal vez debamos invertir menos. those higher prices through to their consumers. If prices are a bit weaker, they would say, oh my God, we cannot raise prices ourselves, so maybe we will have less profits, so maybe we should invest less. So you could ask, Podemos decir que los precios más bajos de commodities también tienen un impacto en el gasto de capital a corto plazo en China. El gasto de capital en China ha decepcionado, pero eso es probablemente una pausa. Pero significa que están viendo una situación como la del huevo y la gallina y se puede ver la correlación entre las dos medidas, lo que significa que las commodities son débiles o que los precios de las commodities están atenuados. the two measures, meaning, okay, commodities are weak or commodity prices are soft, so we are in China there is a Hemos observado menor gasto de capital en China, así que mientras que hay menos gasto de capital, los inversores de commodities van a empujar nuevamente los precios hacia abajo. Creo que es una fase transitoria, porque la economía de China continúa creciendo, un poco por debajo del promedio, pero en la actualidad diría que todavía hay presión a la baja sobre las commodities por causa de China. downward pressure on commodities because of China. Okay, and Y por último, ¿cree que la baja del euro está siendo drástica como algunos esperan? some expect. Well, Volvemos de nuevo a la cuestión del BCE versus la Fed. Cuando el BCE realizó el cambio, todos empujaron al euro hacia abajo y pensaron que era lo correcto. El BCE ofrece muchos estímulos y la Fed es un poco más difícil, entonces sus políticas económicas y monetarias serán diferentes, así que vamos a vender euros. a bit tougher, so the two economic policies, the two monetary policies will diverge. So let's sell the euro. I think this is Creo que esto ya está en el precio y el euro se está estabilizando. Espero que esté entre 1.29, 1.30, consolidándose un poco, ya se ha consolidado. Últimamente he pensado que puede caer alrededor de 1.26, pero creo que la gran caída ya sucedió. Y ahora los inversores tienen que tener una visión más sobria de las políticas económicas y en las perspectivas de crecimiento. Espero que el euro tenga una pausa de estabilidad antes del próximo paso. done. And now investors have a more sober view of economic policies and the growth outlook. So I would expect the euro to pause, to make a kind of plateau before the next step. Patricio, once again. Patricio, una vez más, gracias por su participación. Thank you. Es un placer, gracias. And thank you for watching. Gracias por vernos. Manténganse en Dukascopy TV para más actualizaciones y entrevistas exclusivas. Hasta luego. Exclusive interviews. Bye for now.